amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Maratón de finales 3. Mates con 2 alfiles. Estudiaremos en este vídeo la forma de encerrar al rey enemigo del bando débil en la esquina del tablero para poder ejecutar el jaque mate. Debemos destacar que el rey del bando fuerte se ubica generalmente en las casillas G3, G6, B3, B6, pero también podría ser en F7, F2, C2 o C7, para poder ayudar a los 2 alfiles a dar jaque mate al rey contrario. En esta posición que tenemos en el tablero, las blancas juegan alfil H3, alejando por supuesto el alfil del ataque del rey, quien se mantiene por este sector, rey E3, y ahora se incorpora el rey blanco, rey B2. Sigue rey E4 manteniéndose en el centro del tablero, rey C3 ayudando a ir quitando casillas al rey de las negras, quien juega ahora rey E3, alfil F6, rey E4, alfil D4. De esta forma, con el alfil ya se va cortando esta diagonal y con este otro se va cortando este. Los alfiles se irán ubicando poco a poco hasta que lleguemos a la posición clave de ir encerrándolo en una de las esquinas del tablero. Rey F3 es la jugada que realizó el negro en este trabajo que estamos haciendo, pero veamos también otra posibilidad. En lugar de ese movimiento, que juegue rey D5, seguiríamos entonces con alfil F5. Ya los 2 alfiles están cortando diagonales al rey, quien tendrá que moverse hacia esta esquina del tablero. Vamos a ver qué ocurre en este caso. Después de alfil F5, rey D6, rey C4, el rey se va acercando, rey E7 y rey D5, rey E8, rey a E6, rey D8, para irse para la esquina más distante o tratar de escapar de la banda del tablero, rey D6, rey E8, alfil G6 jaque, rey F8. El rey podría haber ido en este momento, en lugar de F8, ir por ejemplo a D8. En ese caso seguiría alfil F6 jaque, rey C8, rey C6, rey B8. El rey ya está prácticamente en la esquina del tablero. Después de rey B8, rey B6, quiere escapar con rey C8 para irse por esta esquina, por esta casilla D7, pero el alfil le quita la casilla de D7, mientras que el otro le quita la de D8 y tiene obligatoriamente que ir a rey B8. Después de rey B8 sigue un mate seguido con alfil E5 jaque, rey A8 y alfil E4 mate. Ahora continuemos en esta posición que habíamos dejado anteriormente. En esta posición, en lugar de rey D8, el rey ante el jaque viene a rey F8. Pero entonces continuaría, por ejemplo, en este caso, habrán muchas continuaciones, pero vamos a acercar evidentemente al rey para que vaya a la esquina del tablero, rey G8, rey F6, rey F8, alfil C5 jaque, rey G8, alfil F5, rey H8 y rey G6. Observe cómo el rey
viene a esta casilla de G6. Hay que tener cuidado, puesto que rey F7 sería un grave error, porque rey está ahogado, no tiene movimientos posibles, porque el alfil cubre esta casilla y estas dos están cubiertas por el rey. Por lo tanto, hay que hacer rey G6, pero es una de las casillas que habíamos mencionado al inicio. Rey G8, alfil E6 jaque, rey H8 y alfil D4 jaque mate. Así que ahora regresemos a la línea principal, donde lo habíamos dejado con el rey de las negras en F3. En esta posición, en lugar de los análisis que vimos con rey D5, vamos a continuar con rey F3. A esa jugada, bueno, no queda otra alternativa que seguir con nuestro rey hacia el rey del enemigo, con rey D3. Rey G3 atacando el alfil, que se va distante, pero siempre con la posibilidad de mantenerse en el centro para ocupar esta diagonal si es necesario. Rey F4, alfil F6. Los dos alfiles están controlando la posición del rey, mientras que el rey blanco controla estas casillas para que tenga forzosamente que retroceder. Después de alfil F6 sigue rey F3, alfil E5, siguen los dos alfiles cortando las diagonales para que el rey siga retrocediendo. Ahora seguimos con, en esta posición, rey F2, alfil G4. Ahora el alfil le corta esta diagonal para mantener el rey en este sector y que no se escape de esa esquina. Tras ese movimiento de alfil G4, veamos qué posibilidades tiene las negras. Vamos a ver este movimiento. Rey F1, que es la línea principal para mantener el control de la casilla E2, con lo cual el final se retrasa un poco más. El jaque mate final se retrasa un poco más. Veamos, en lugar de hacer rey F1, entonces vamos a ver si él va a rey G1 o G2. Sería algo similar. Rey E2 y entonces el jaque mate es más rápido. Rey G2, alfil F5, rey G1, rey H1, vamos a hacer rey H1, alfil H3, rey G1, rey F3, seguimos con rey H1 y la casilla G3. Importante, una de las que habíamos visto. Observe que nuevamente es un grave error rey F2, porque el alfil cubre esta casilla y el rey de las negras quedaría ahogado. Por lo tanto, hay que jugar con el rey a G3, sigue rey G1, alfil D4 jaque, rey H1 y alfil G2 jaque mate. Así que llegamos a esa posición con rey G1. Ahora sigamos con la línea de rey F1, donde las negras controlan E2 para prolongar el mate alguna jugada más. Así que continuando con rey F1, el blanco entonces va con rey E3, rey E1 para alejarse de la esquina, pero esto es inútil porque sigue igualmente alfil G3 jaque, rey F1, alfil H3, rey G1 y ya el rey está en la esquina. Continúa rey F3, no puede salir de ahí, rey H1. Ahora el alfil va a la casilla E5 o F4. Vamos a ponerlo en F4, lo mismo da
en cualquiera de estas casillas porque el alfil va a dar jaque en esta otra diagonal. Vamos a ponerlo en F4, que está cediendo la casilla al rey de G3. Pero observe que aquí igualmente esta posición es de ahogado, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en ese tipo de posiciones. Alfil F4, rey G3, rey G1, rey G3, rey H1 y ahora alfil G2 jaque, rey G1 y alfil E3 jaque mate. En este mate los dos alfiles están más cerca que los otros anteriores donde los alfiles actuaban a distancia, donde estaban en esta posición o estaban, por ejemplo, aquí el alfil estaban más distante. En este caso los alfiles están un poco más cerca del rey de las blancas. Así que espero que le haya sido de utilidad este maratón de finales de mates con dos alfiles y seguiremos más adelante con otros en Ajedrez con Bowdy. Chao.